Hola a todos, el video de hoy es para explicarles cómo crear una red nueva de pozos, una red de recolección en el software Python. Bueno, luego de abrir el software procedemos a darle en aquí red nueva y nos sale una ventana como estas. Posteriormente por cuestiones didácticas voy a explicar cómo crear la red con dos pozos, un manifold y la estación de recolección o un sumidero. Como pueden observar, el sumidero está acá de color amarillo y dos pozos productores que vamos a manejarlos. Entonces procedemos a ingresar los pozos, pozo 1, pozo 2. Si le damos doble clic tenemos acceso al pozo. Le damos aquí en esta X, no en esta sino en esta, para regresar a la vista anterior de la red. Si le damos clic derecho en dato, podemos cambiarle el nombre del pozo, que no sea pozo 1 sino el pozo que nosotros queramos. Si es de algún campo, podemos colocarle el nombre del pozo real. Seguidamente, si se pueden dar cuenta, este S1, que es una unión o un nodo, funciona como la cabeza de pozo, ¿sí? Pero esa no la podemos poner acá en superficie, estamos desde la vista de superficie. Entonces lo que hacemos es poner una unión aquí, otra para este pozo, y le ponemos una línea, un conector acá y un conector acá. ¿Con qué fin se hace esto? Si volvemos a ingresar al pozo, podemos dar cuenta que cambia la cabeza de pozo por el J1, que es este J1. Esto con el fin de tener una visión desde superficie de la cabeza de pozo y poder poner las siguientes líneas y accesorios en la red de superficie. Posterior a esto, estos dos pozos los voy a conectar a un manifold, que va a ser otra unión que la vamos a tener acá como J3, y el software ya identifica de manera automática que este punto de línea en este punto lo relaciona con el interior del pozo, pero entre dos uniones lo va a tomar como una línea de flujo en superficie y nos arroja con el nombre B3. Igualmente lo hacemos para este pozo y lo conectamos al manifold. Listo. Posterior a esto, de ahí saldrá otra línea a la estación de recolección, que la tenemos acá en color amarillo, la podemos agrandar. Igualmente lo conectamos con otra línea de flujo, línea de superficie. Ya teniendo esto, tenemos de manera visual la red de recolección de el ejemplo que les estoy dando. Como dato importante, les debo recordar que no deben cambiar el nombre de las uniones, debido a que en el momento en el que se corra la simulación no les va a arrojar datos en estos puntos. A los pozos sí se les puede cambiar el nombre, pero a las uniones no, debido a lo que les digo. Pues a mí me pasó y por eso les advierto para que no les toque volver a cambiar las uniones.
Bueno, como podemos observar, tenemos todos los puntos en rojo, quiere decir que no nos ha aceptado la cantidad mínima de datos para que la red me corra. Entonces procedemos, ingresamos en el pozo 1 y podemos ver la cabeza de pozo, el tubing y el completamiento. Aquí podemos observar, esto es un completamiento horizontal, en este caso vamos a trabajar con un completamiento vertical y vamos a poner un nodo, un punto de análisis nodal en fondo de pozo. Ustedes lo pueden hacer en fondo de pozo, en cabeza de pozo o en un punto en superficie. Esto con el fin de mirar las optimizaciones que quieran hacer posterior al análisis que vamos a hacer, al montaje de la data. Bueno, siendo así, entonces desactivamos aquí, muy importante, desactivar desde el punto unión para que se les pueda despegar del punto de completamiento. Entonces procedemos a ingresarle a un punto de análisis nodal, le hacemos la conexión, activamos el tubing para que nos salga en azulito y le ponemos otra conexión entre el punto de análisis nodal y el completamiento. Listo. Para que se vea mejor visualmente lo podemos dejar así. Bueno. Listo. Teniendo esto, el punto de análisis nodal, en este punto, procedemos a guardar la red para evitar cualquier pérdida, algún cierre inesperado o que se nos vaya la luz o cualquier percance que podamos tener. Entonces procedemos a guardarla. La guardamos con el nombre que nosotros queramos. Red. Listo. Guardar. Listo. Bueno, les recomiendo que para el ingreso de los datos lo hagan pozo a pozo en un archivo o en una carpeta diferente cada pozo para prevenir cualquier error en la corrida de simulación. En este caso pues yo lo hago de esta forma para evitar errores en la simulación, pero igual lo pueden intentar por acá de igual forma. Entonces procedemos a crear otro archivo para crear cada pozo por aparte. Bueno, seguimos, de nuevo abrí el software y vamos a crear el nuevo modelo de pozo. Vamos a crear el pozo en un archivo diferente y luego nos vamos a la red y le damos importar desde este archivo. Listo. Y el software nos importa todo lo que vayamos a hacer en esta ventana. Listo. Entonces procedemos a agregar el modelo de pozo manualmente. Le vamos a poner un nodo de cabeza y le vamos a poner línea de flujo y esta es tubería de producción. Pero antes, que no se nos olvide poner el punto de análisis nodal. Hacemos la conexión.
hacemos la conexión así, listo. Entonces, teniendo esto, empezamos a ingresar los datos para poder hacer la simulación. Listo. Entonces procedemos a ingresar los datos del completamiento. Aquí podemos observar unas casillas en rojo. Estas casillas en rojo son las casillas mínimas requeridas que nos exige el software para que la simulación corra con éxito. Entonces nos piden la presión estática del yacimiento. En este caso me voy a guiar de un pozo, ejemplo de un campo real, en el cual la presión es de 1200. Listo. La temperatura no es necesaria, pues si la tenemos podemos ingresarla, si no la tenemos no es necesaria para poder correr el sistema. Aquí lo más importante, que el modelo de IPR. Debemos hallar el comportamiento de IPR del pozo previamente a ingresar los datos en el simulador. Esto lo hacemos dependiendo del método que quieran usar. En este caso yo lo hallé por el método de Sukamo, pero el software no maneja este método. Este método lo uso porque me simula o me tiene en cuenta los tiros por pie y el diámetro del disparo en el cañoneo. Es un modelo más preciso de hallar el comportamiento IPR de un pozo. Yo lo hice de esta forma, pero también lo hice por el método de Fedkovich, que es el que nos muestra el software. Tenemos el método de Vogel, el de Fedkovich, y tenemos otros métodos que nos muestra en pantalla, pero yo trabajé con el de Fedkovich también. Entonces, teniendo el de Fedkovich, nos pide dos test points, que igual en esta plantilla pues lo desarrollo y me genera el comportamiento de IPR de Fedkovich. Posterior a esto, en base a un estudio que se hizo previamente, puedo relacionar el IPR de Fedkovich con el de Sukamo, entonces haciendo un ajuste. Entonces, al hacer el ajuste, tenemos aquí en la gráfica que el IPR de Sukamo nos da aproximadamente 55.42, el de Fedkovich nos da 56 más o menos, y el IPR corregido, que es la aproximación entre Fedkovich y Sukamo, nos da aproximadamente la mitad de los dos valores. Eso nos quiere decir que podemos entrar al software a ingresar los datos con lo que trabajemos en Fedkovich. Entonces seleccionamos acá la ecuación de Fedkovich, nos pide el potencial absoluto y un exponente n. Ese potencial absoluto lo tenemos de la pestaña del método de Sukamo. Tenemos un potencial de 71.51 Stotan/día y lo ingresamos al software. Listo. El exponente n es el que nos arroja el de Fedkovich. Lo tenemos aquí, le podemos copiar y lo pegamos en el software. Listo. Teniendo esto, estos son los datos mínimos requeridos para que el completamiento me corra. Podemos acá darle en calcular y graficar. Podemos graficar el
y con el IPR lo podemos ver acá. Es la gráfica muy similar a la que hallamos en la pestaña de Excel. Listo. Entonces le damos en aceptar y dar cuenta que el recuadro rojo desaparece. Quiere decir que por ahora vamos bien. Posterior a esto vamos a ingresar los datos del tubing, en el cual tenemos que tener la data del survey de cada pozo, los datos de desviación, el estado mecánico del pozo, para poder hacer un buen montaje de la data. Para esto vamos a ingresar los datos del tubing, le damos doble clic en él y nos aparece esta ventana. Aquí podemos ver el perfil de desviación, el registro geotérmico, la configuración de la tubería de producción y el equipo de fondo que va a ser el sistema de levantamiento artificial que estemos trabajando. Va a ser electrosumergible, bombeo mecánico, PSP o el que estemos trabajando. Bueno, nos vamos al perfil de desviación. Tenemos un modelo simple y un modelo detallado. Vamos a trabajar con el modelo detallado, que es para una precisión mayor. El perfil de desviación, el de este caso, es un pozo vertical con una profundidad de 9082 pies de MD y de TBD igual. Listo. Aquí le podemos dar que nos calcule el ángulo, el MD o el TBD, ingresando uno, ingresamos el ángulo y que nos calcule el TBD, o ingresando los dos y que nos calcule el ángulo. Podemos dar aquí calcular y no lo calcula. Listo. En el caso que tengamos la data de inclinación del pozo, debemos ingresarla toda en su totalidad para una mejor precisión. En el siguiente pozo les daré el ejemplo con toda la data cargada de desviación. El siguiente es el registro geotérmico, la siguiente pestaña, en el cual, en base a nuestros conocimientos, podemos hallarla, o si no la dan, pues muchísimo mejor. Entonces 0 grados, una temperatura de ambiente de 90 Fahrenheit y a 9082, en este caso no la dan, son 130 Fahrenheit. Esta temperatura nos la suministra, no es un dato que se tiene por pruebas que se le hagan al pozo, o la podemos hallar con el gradiente de temperatura por cada 100 pies de profundidad. Posteriormente nos metimos a la configuración de tubería de producción, en el cual vamos a ingresarle al software qué tipo de tubería tiene. En este caso tenemos, según el estado mecánico de este pozo, tenemos tubería desde cabeza hasta el tope de la tubería de producción, toda de 2/7/8, ¿sí? Hay casos en los cuales hay tubería de 2/7/8, luego tubería de 3/1/2, y luego si se conecta el tipo de levantamiento artificial, tipo de bomba. En este caso debemos ingresar cada tramo de tubería. En este caso, como es una sola tubería la que está puesta en el pozo, entonces tenemos que esa tubería va hasta el punto de abajo, el tope máximo son 90/82. El diámetro interno de 2/7/8 para una tubería de J55 o de N80 según la norma que vayamos a usar. En este caso vamos a usar una N80, es de 2.441. En el espesor tenemos que es 0.217. Estos datos se pueden encontrar en las tablas del libro rojo
así se conoce, o el de Halliburton, o si se suministran en el campo, pues mucho mejor. La rugosidad de esta es de 0.0016. Listo. Si vamos a ingresarle el tubería de revestimiento, podemos acá el diámetro interno. En este caso pues no lo necesitamos. Eso en el caso de que produzca por el tubing y por el anular. Ingresamos el diámetro interno de la tubería de revestimiento para que el software me identifique la tubería de revestimiento y la tubería de producción para que me calcule la producción por los dos. Vamos acá a darle que produce solamente por el tubing, y acá le podemos poner una etiqueta, la que nosotros queramos, para saber identificar el tubing del pozo. Entonces podemos ponerle tubing del pozo 1. Listo. Entonces quedó la etiqueta así. Eso para verlo fácilmente en los reportes al final de la simulación, que se pueda apreciar fácilmente el tubing del pozo 1, o también para hacer una sensibilización o un cambio de tubing en el análisis nodal, podamos encontrar fácilmente el nombre del tubing, que no sea tubing 3 como sale acá, sino que lo podamos encontrar fácilmente como tubing del pozo 1, como realmente lo estamos trabajando. Entonces procedemos al siguiente punto, que es el equipo de fondo. Es una de las partes más importantes de la carga de datos en el tubing, porque esto nos indica el sistema de levantamiento que estamos usando. Bueno, para este caso el sistema de levantamiento del pozo es por bombeo mecánico. Entonces nos vamos y instalamos la bomba de subsuelo de bombeo mecánico. En este caso, según el estado mecánico del pozo, nos arroja que la bomba está ubicada a 8.982 pies de profundidad. Aquí en este botón que es de propiedades, le damos ahí y nos arroja los datos que necesita el software que le ingresemos para que nos pueda correr la simulación. Entonces necesitamos el caudal nominal de la bomba de subsuelo. Este caudal nominal se halla con una fórmula, o este caudal lo da el fabricante de la bomba, y está en función de los strokes por minuto, el diámetro del pistón, el recorrido de la bomba y una constante. Entonces en este caso ese caudal nominal es de 58, el diámetro de la barra guía es de 1,5 pulgadas y la eficiencia del separador de gas, que generalmente es un valor entre 70 y 80, lo trabajamos al 75%. En el caso de que se recombine el gas en cabeza, en el caso de que se produzca por el tubing y por el anular, le damos aquí y cliqueamos en recombinar gas en cabeza. Entonces no necesitamos este dato ni la potencia máxima de la bomba, solo los datos que estaban en rojo son lo mínimo que necesitamos para que corra. Entonces le damos a aceptar y le damos a aceptar. Automáticamente se nos borra el recuadro rojo que nos indicaba que todavía no habíamos ingresado los datos suficientes. Posterior a esto, lo siguiente es el modelo de fluidos. Este modelo de fluidos lo podemos ver en la barra arriba, que es configurar, y nos sale como petróleo negro. Entonces le damos en petróleo negro y vamos a agregarle el nombre del fluido que vayamos a usar. Entonces en este caso es el de el pozo 1, y acá ingresamos
los datos que tengamos del modelo de fluidos del pozo. Entonces ingresamos el corte de agua, en este caso vamos a poner un corte de agua de 10, un GOR de 200, una saturación de gas de 0.64, una gravedad específica del agua de 1.02 y un grado API de 24. Bueno, estos son los datos mínimos que necesita el modelo de fluidos. Tenemos acá datos de viscosidad. Si tenemos una amplia cantidad de datos para una precisión totalmente real, podemos ingresar los datos de viscosidad, datos de calibración avanzada, datos punto único y multipunto, contaminantes. Si tenemos datos de los contaminantes que esté produciendo el pozo, CO2, H2S, los ingresamos, datos térmicos, pero en este caso vamos a trabajar solamente con la pestaña 1. Le damos en aceptar y nos crea el modelo de fluidos para este pozo. Listo, eso es muy importante. Para el siguiente punto debemos guardar el archivo. Vamos a crear una carpeta donde tengamos cada archivo por aparte. Entonces va a quedar como pozo 1 y lo guardamos. Ya habiéndolo guardado, podemos darle en operaciones. Otro punto muy importante, vamos a trabajar el botón que dice perfil de presión temperatura. ¿Esto con qué fin? Con el fin de ejecutar el pozo, ejecutar el modelo de pozo. Aquí tenemos en esta ventana la variable calculada que queremos que nos calcule el software, unos datos de sensibilidad, si queremos hacer alguna sensibilidad, la gráfica que queremos que nos la muestre, y tenemos acá esto muy importante. Si tenemos conocimiento de cuánto produce el pozo en cabeza, ingresamos el dato acá y que la variable calculada sea la presión de salida como indica aquí en la mente. Sabemos que el caudal en cabeza es de 52 barriles día y la presión en cabeza es de 100 psi. Entonces vamos a poner la presión en cabeza para ver qué tan preciso es el software de acuerdo a los datos que ya le ingresamos. Entonces le damos en ejecutar modelo. Bueno, el software acá nos grafica el comportamiento de la elevación versus la presión, y acá abajo, como pueden observar, tenemos el flujo en barriles día que nos está arrojando el simulador. Tenemos un caudal teórico de 52 barriles día y el software nos está arrojando 49. Es un dato muy cercano con el cual podemos trabajar, y acá nos arroja la tabla de la gráfica que vimos anteriormente. Si necesitamos esto para trabajos en Excel, podemos copiarlo y se deja pegar en cualquier formato de Excel. Entonces, teniendo ya esto, le damos a aceptar y guardar. Tenemos el pozo totalmente creado y corriendo. Entonces procedemos a irnos
a la malla que habíamos creado anteriormente, a esta malla, y vamos a darle en clic derecho en el pozo 1 y le vamos a dar importar modelo de pozo o tuberías. Entonces le vamos a dar ahí, tenemos que buscar la ubicación de donde creamos el pozo. En este caso pues ya el software me la buscó automáticamente, y vamos a darle en el archivo y abrir. Podemos abrir el pozo y tenemos que el pozo internamente nos está corriendo. Externamente nos aparece en el recuadro rojo. ¿Por qué? Básicamente porque el software necesita que nosotros le ingresemos otro dato aparte. Él internamente está trabajando con los datos que nosotros le ingresamos en el archivo anterior, pero debemos ingresarle acá otros datos que básicamente son los mismos que le ingresamos dentro del pozo. Entonces debemos darle en clic derecho en dato y tenemos acá lo que nos aparecía en la ventana anterior, que era la presión y la tasa de flujo. Sabiendo ya con qué presión y con qué tasa está trabajando, esta se la ingresamos en este punto. Entonces sabemos que el caudal que nos está manejando es 49 y la presión en cabeza de 100 psi. Entonces, teniendo estos datos, tenemos acá también los límites de flujo. No vamos a tocar este punto. El modelo de fluido. Esto es un punto muy importante, porque si no hacemos esto, el modelo no nos va a correr nunca y nos va a arrojar muchos errores. Entonces debemos darle y cliquear acá en este punto que dice usar modelo de fluido localmente definido. ¿Qué nos va a hacer el software? Como ya definimos el modelo de fluido en el archivo anterior, lo que nos está queriendo decir es que nosotros le estamos diciendo al software que use ese modelo de fluido para esa línea de superficie, o sea, esa línea de superficie. Para el pozo 2 debemos hacer exactamente lo mismo. Entonces le damos usar modelo de fluido localmente definido, y ahí nos lo identifica que es el del pozo 1, que es el modelo de fluido que habíamos creado anteriormente, y le damos aceptar. Listo. Como se pueden dar cuenta, esta P y Q quiere decir que nosotros le ingresamos los datos de presión y de caudal. Podemos omitir cualquiera de los dos, omitir el de presión y trabajar con el de caudal. Eso ya es en base a las necesidades que tengamos nosotros y los cálculos que vayamos a hacer en los análisis posteriores. En este caso pues voy a trabajar con el caudal. Entonces, como pueden ver, ya este pozo me está corriendo hasta acá, pero la línea de flujo todavía no me ha corrido. Debemos ingresar a la línea de flujo con doble clic y tenemos lo siguiente. Le damos doble clic a la línea de flujo en superficie y tenemos estos datos. También tenemos una vista simple o una vista detallada. ¿Para qué se usan las dos? La vista simple es con el fin de, si tenemos una tubería recta y en una superficie plana, sin ondulaciones, sin elevaciones, la ingresamos de tal forma. Si tenemos una línea de superficie demasiado larga que pasa a través de montañas y altas elevaciones, por diferentes temperaturas, enterrada en la tierra, o sea, enterrada o aislada, o pasa por el aire, o diferentes factores
por los cuales pueda pasar la línea de superficie, nos metemos en la vista detallada. En este caso el campo que estamos trabajando está en una vista simple, pues para ingresar los datos. Tenemos las ondulaciones, aquí nos da una nota de una sugerencia. Tenemos una distancia horizontal de 1000 pies. La diferencia de elevación, manejémosla de 0. Estamos trabajando en un punto plano. El diámetro interno de 4 pulgadas, un espesor de 0,5 y una rugosidad de 0.001. Estos datos también dependen de la norma de la tubería que se esté usando en el momento, y una temperatura ambiente de acuerdo a donde se encuentre la línea de superficie. En este caso vamos a trabajar una temperatura ambiente promedio de 90 Fahrenheit. Entonces le damos a aceptar y nos está corriendo la línea de superficie. Nos salimos de la vista y tenemos que ya nos está corriendo hasta este manifold. Entonces hacemos el mismo procedimiento con el pozo 2, la carga de la data. Voy a omitir este paso y a ingresar de una los datos de desviación del tubing para mayor rapidez. Bueno, en este pozo, por cuestiones de tiempo, omití el ingreso de los datos de completamiento, pues ya lo expliqué en el pozo anterior, y en este se hace de la misma forma. Al ingresar los datos del tubing, como les dije anteriormente, en este vamos a trabajar con un perfil de desviación. En este caso lo tenemos acá, lo seleccionamos de Excel. Si lo tenemos en Excel, muchísimo mejor, para no tener que ingresar dato por dato al simulador. Accedemos y lo pegamos. Automáticamente, pues como les había dicho también, podemos calcular el ángulo. Le damos calcular y él no lo calcula automáticamente. El registro geotérmico, de igual forma, listo. Y la configuración de tubería igual. Bueno, la configuración de la tubería de producción nos arroja que la tubería de producción nos llega hasta 8160 pies. Tenemos una tubería de producción de 3,1 en el cual el diámetro interno que vamos a trabajar es de 2992. Estos datos dependen de la norma que maneje y el fabricante de la tubería. En este caso vamos a trabajar con estos valores, que son los datos que nos facilitó el fabricante. Listo. Igual ponemos la etiqueta tubing pozo 2. Listo. Entonces en este caso este pozo trabaja con una bomba electrosumergible. Vamos a hacerlo con este ejemplo para que puedan ver el comportamiento de un bombeo mecánico y de una electrosumergible. Entonces procedemos a ingresar la bomba.
a una profundidad de 8095 pies. Listo. De igual forma también acá podemos ver en propiedades, nos cambia un poco la ventana. Aquí tenemos varias pestañas. Entre más datos tengamos de la bomba que se instaló, mayor precisión va a haber en la simulación. El software tiene una base de datos de unas bombas con las que trabaja. En este caso nos dice que el fabricante de la bomba es Alcorajet, un modelo de la bomba WD 1750 y está trabajando a 60 Hz. Es una bomba de 87 etapas y el factor de carga 1. Aquí estos datos nos los arroja según el fabricante del modelo de la bomba. Dado el caso que no aparezca el fabricante de la bomba acá, debemos ingresarlo manualmente, debemos ingresar la bomba manualmente. Aquí en esta sección avanzada debemos ingresar todos los datos de la bomba y la agregamos a la base de datos del simulador, de tal forma que la próxima vez que vayan a ingresar ese mismo tipo de bomba ya las tenga registradas en el simulador y simplemente las coja aquí en fabricante y el modelo. Aquí están las usadas comercialmente, las más usadas comercialmente. Entonces procedemos a darle a aceptar y aceptar de nuevo. Con esto ya nos está corriendo el pozo. Debemos tener en cuenta igualmente que en el anterior definir el modelo de fluido. Entonces el modelo de fluido pozo 2, dándole un corte del 10%. Puede que no sean valores tan reales, pero queremos dar un ejemplo. La saturación de gas de 0.70, la gravedad específica del agua de 1.02 y unos grados API de 27. Y le damos a aceptar. Listo. Para definir el modelo de fluidos, nos vamos a la pestaña de operaciones, perfil de presión temperatura, y de la misma forma que lo hicimos en el pozo anterior, tenemos una presión en cabeza de 100 psi y un caudal teórico de aproximadamente 240 barriles día, que es lo que nos arrojan los datos de producción del campo del cual estamos trabajando. Vamos a ver qué tanto se ajusta al caudal real del pozo. Entonces vamos a ejecutar el modelo. Tenemos que nos arroja un caudal de 236.7 barriles por día. Está muy cercano al valor del caudal real, que son 240 barriles día, y con esto podemos trabajar, pues es un porcentaje de error muy pequeño. Entonces tenemos 236.7. entonces le damos a aceptar y tenemos el pozo corriendo. Le vamos a dar guardar, nos vamos a la red que teníamos creada, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, le damos importar modelo de pozos. Ya yo había creado la carpeta con el pozo 2, un archivo del pozo 2, vamos a seleccionarlo, le damos a abrir y ya automáticamente quedan todos los datos guardados acá. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a trabajar con el caudal que nos dio 236.
0.77 barriles día. El modelo de fluido localmente definido, para que nos trabaje con el modelo de fluido que creamos nosotros en el archivo anterior. Entonces le damos a aceptar y automáticamente ya nos está corriendo el pozo. De igual forma ajustamos esto, la distancia horizontal trabajémosla también a 1000 pies, diferencia de elevación, el diámetro interno de 4, el espesor y rugosidad, como ya les había dicho, depende de la norma y el fabricante de la tubería, y una temperatura ambiente de 90 por ahí. Le damos a aceptar y cerrar. Listo. Tenemos el modelo corriendo hasta este punto. Debemos agregar el último dato, 2000 pies, diámetro interno de 6 pulgadas y una temperatura ambiente de 90. Listo. Ya está corriendo por ahora el modelo. No es muy importante tener en cuenta también la presión que tenemos en la estación de recolección. Haciéndolo en escala real, pues tenemos un separador antes del punto final y puede tener un manifold si vienen diferentes conexiones de otros pozos. En este caso estamos haciendo un ejemplo sencillo. Debemos tener en cuenta la presión que tenemos en la estación de recolección. En este caso tenemos que en la estación de recolección tenemos una presión de 68 psi. Entonces también podemos ingresar el caudal, pero en este caso vamos a ingresar la presión para que nos halle el caudal real que está llegando a la estación. Entonces procedemos a darle en ejecutar modelo para que nos ejecute el modelo y mirar cuánto nos está produciendo. En este caso pues es un modelo pequeño, no lo corrió de manera rápida. Entre más grande sea, pues más se demora corriendo. Entonces nos dice que la simulación estuvo ok y vamos a darle, podemos darle en operaciones, y para revisar que todo esté perfecto y que no nos haya arrojado ningún error, le damos en revisar modelo. Nos dice que modelo ok y que no hay errores detectados. Entonces le damos a aceptar. Después de esto podemos ver los reportes. Tenemos un archivo de resumen y un archivo de reporte. Si le damos en archivo de reporte, nos genera esto. Podemos guardarlo en un documento de Word o podemos guardarlo en el formato que queramos, PDF o el que necesitemos, en el cual pues nos muestra todo el informe de la simulación. Nos muestran las conexiones y las líneas de flujo y el comportamiento del fluido en cada línea de flujo presente. Podemos dar cuenta que en el B3, que es que es la línea del pozo 1, podemos ver en el informe que el B3 presenta una caída de presión por elevación cerca de 1 psi y por fricción de 0.05, una presión promedio. Aquí podemos ver el tipo de fluido que nos arroja el simulador y los diferentes reportes que podemos ver y ustedes pueden observar detalladamente en sus casas. Bueno, cerramos el reporte y ya habiendo corrido el modelo, tenemos que en cada punto nos va a arrojar
los datos que necesitemos. Entonces, si nos paramos sobre el pozo 1, antes de correr no nos arrojaba ningún dato de estos. Podemos ver el reporte de la presión, de la temperatura, de lo que está produciendo el pozo, del gas que produce el pozo, del porcentaje del corte de agua y todos los diferentes datos que podamos observar. Aquí es en cabeza, el reporte en cabeza, como pueden ver, y este es el reporte en el manifold que recoge los dos pozos. Y si nos paramos sobre la estación, pues nos arroja el caudal que está recogiendo la estación total. Parándonos sobre cada línea de superficie, tenemos la máxima velocidad erosional y las diferentes velocidades del líquido, del gas que tenemos en la línea, y la longitud total y ese tipo de cosas. Con esto podemos hacer un análisis en el reporte si hay limitaciones hidráulicas en el sistema. ¿Cómo miramos si hay limitaciones hidráulicas en el sistema? Miramos la velocidad erosional en la tubería y las pérdidas de presión por fricción y por elevación. Eso lo podemos hallar en el reporte, y con eso miramos las limitaciones hidráulicas que hay en el sistema y los cuellos de botella presentes, si los hay, en el sistema de recolección. Bueno, vamos a hacer una pequeña optimización para que puedan observar cómo funciona el análisis nodal en el software Python. Vamos a abrir el pozo 1 y le vamos a dar en operaciones y luego análisis nodal. Al darle en análisis nodal, como yo puse el análisis nodal en fondo, vamos a hacer el análisis nodal en fondo de pozo. Entonces vamos a darle análisis nodal. Tenemos que la presión en cabeza es de 100 psi y la sensibilidad en el influjo. ¿Qué tenemos como influjo? Tenemos como influjo el IPR que hallamos anteriormente. Entonces seleccionamos acá la variable que es el AOF y tenemos que el AOF era de, no recuerdo, de 71.51. Listo. Presión en salida de 100 psi. Bueno, ese es el influjo. Si queremos recañonear la zona, al cañonear la zona o ampliar los diámetros de disparo o los tiros por pie, nos da un comportamiento de IPR diferente. Entonces lo ingresaríamos acá abajo y con eso hacemos la sensibilización. En este caso no vamos a recañonear, sino que simplemente vamos a hacer cambio en el tubing. Vamos a hacer un cambio de tubing. Entonces nos metemos al tubing 3, que es este tubing, y la variable que vamos a cambiar es el diámetro del tubing. Entonces ahí seleccionamos el diámetro interno, no hay diámetro externo, entonces tenemos que variar el diámetro interno. El diámetro interno actual es de 2.441. Vamos a variarlo por un diámetro de 3,1 que tiene un diámetro interno de 2.992. Listo. Teniendo esto, le damos en ejecutar modelo.
Como pueden observar, está cargando la gráfica y es un poquito lenta. Bueno, aquí los datos son bastante grandes. Al darle clic de izquierda a derecha diagonalmente, vamos a hacerle un zoom a la gráfica. Entonces vamos a hacerle en el punto en el que queramos. Listo. Bueno, como pueden observar, en la gráfica se ve el inflow y el outflow del pozo con la sensibilización que acabamos de hacer, que es la del cambio del diámetro del tubing. Esto para el pozo 1. Para el pozo 2, nuevamente ingresamos en el pozo 2 y hacemos exactamente lo mismo. Tenemos una presión en cabeza de 100. La variable inflow va a ser el IPR, que en este caso son 280, y en este caso vamos a hacer un cambio. Seleccionamos el objeto que es el tubing. En este caso vamos a hacer una optimización, o vamos a hacer un cambio no en el diámetro del tubing, sino en las revoluciones por minuto de la bomba. Tenemos diferentes factores: la velocidad de la bomba a la cual está trabajando, podemos aumentarla o disminuirla, las estaciones. Entonces vamos a aumentar la velocidad de la bomba, vamos a variarla. Aquí las unidades, revoluciones por minuto o Hz. En este caso la bomba está trabajando a 60 Hz, vamos a variarla a 65 y a 70 Hz. Vamos a hacer una sensibilización con esos tres valores para ver con qué valor me produce más el pozo. Entonces le damos en ejecutar modelo. Esperamos que corra. Mientras carga los datos, nos muestra los puntos de operación del sistema. Entonces hacemos zoom en la parte que queramos ver. Recuerden que de izquierda a derecha aumento el zoom y de derecha a izquierda vuelvo al zoom original. Entonces nos metemos en la parte que queremos ver y tenemos lo siguiente. Tenemos el comportamiento inflow, que es el IPR, y tenemos los diferentes outflow, que es a 3500 revoluciones por minuto, que son las 60 Hz. La verde, que es 65 Hz, son 3791 revoluciones por minuto, y a 4083 revoluciones por minuto. Tenemos un incremento en la producción que tendríamos que analizar, hacer un análisis financiero para ver si es rentable aumentarle las revoluciones, y también tener en cuenta la capacidad del pozo que tiene para aportar esa cantidad de crudo. Entonces, teniendo esto, podemos ver los cambios que podemos hacer en el sistema y para una posible optimización. No siendo más, espero les haya gustado. Manito arriba, suscríbanse y compartan. Muchas gracias. Dejen sus comentarios, que con gusto les resolveré cualquier duda que tengan sobre el video, y hasta pronto.